Saludos, bienvenidos. Ahora toca el tema, vamos avanzando en la teoría de la arquitectura, en conocer la teoría, y toca el tema a las corrientes teóricas de la arquitectura. Ya vimos qué es teoría, ya vimos que hay diferentes teorías, se nos coló la interdisciplinariedad y ahora vamos a ver cuáles son las corrientes teóricas. Para empezar, las corrientes teóricas de la arquitectura son el acto de pensar, discutir y escribir sobre la arquitectura. Pero aquí vamos a ir un poco más lejos, o vamos a ir bastante más lejos, no nada más de escribir y discutir. Vamos a ver la obra, vamos a analizar la obra de los que ya se hicieron, marcaron precisamente los caminos que estamos recorriendo ahora en la actualidad. Muy bien, pero vamos a continuar. La teoría abarca el comentario crítico o las explicaciones de las obras, estilos o movimientos arquitectónicos. O sea, en esta parte se van a cruzar los movimientos arquitectónicos con la teoría. Las instrucciones o pautas para el diseño arquitectónico, los orígenes y las reflexiones sobre los estilos de construcción y la defensa de los nuevos enfoques para la disciplina y la práctica de la arquitectura. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer tratadista, se puede decir que es el primer teórico de la arquitectura, se llama Vitruvio, que escribió un libro que se llama De Arquitectura, que quiere decir los 10 libros de arquitectura, que es un tratado que define los principios clásicos de la arquitectura y propone 3 leyes fundamentales para obedecer dentro de la arquitectura, que serían firmeza o solidez, vamos a poner solidez, utilidad y belleza, que en latín su etimología sería firmitas, utilitas y venustas. Esa es la palabra en latín, y en español, derivado del latín, es solidez, utilidad y firmeza. Este libro es importante, ¿por qué? Porque es lo único que nos ha quedado como un legado de la práctica de la arquitectura en Roma. No sabemos si ya había tratados antes, si algún otro arquitecto del Imperio Romano había ya redactado otros libros u otros tratados de arquitectura. La situación es que este es el único que nos ha llegado a la fecha y aparte es muy completo. Entonces, ahora sí que, hablando de política, prometer no empobrece, voy a pasarles una liga de este libro para que lo puedan consultar. Está muy interesante. De hecho, tengo un libro que está traducido simultáneamente. Entonces, está en PDF, se los voy a pasar. No me acuerdo. Sí. Bueno, continuamos. Sí, en la plataforma me pueden decir también, ahí se puede participar. Muy bien. Vamos a pasar de Vitruvio, de ahí vamos a mencionar nada más a otro tratadista, pero en el año 1485, se llama León Battista Alberti, que él también escribe su tratado donde concibe a la arquitectura como una combinación de arte, ciencia y filosofía moral. Estos tratados difundieron los principios del clasicismo y del humanismo en la arquitectura europea. Y aquí también hay que hacer un paréntesis. La universidad a veces tendemos a pensar que en la época medieval hubo mucho retroceso, y sí, tampoco voy a defenderlos, ¿no? Pero también a veces los historiadores no toman en cuenta que la Iglesia Católica, dentro de todas sus cosas que hizo, fundó la universidad. Si la Iglesia Católica no lo hubiera fundado en plena época medieval, primero, no hubiera habido construcciones góticas, no se hubiera seguido desarrollando la arquitectura,
Acuérdense que precisamente en eso estriba la Edad Media. La Edad Media es una distopía, así como ahorita vemos películas distópicas de que se acabó el mundo y hay que volver a empezar otra vez, pues estaban igual. Ahí sí les pasó la distopía. Cae el Imperio Romano y simplemente es invadido por hordas de pueblos que vivían en un estado salvaje, y se puede decir así, y todo ese conocimiento se fue destruyendo. Mucho se pasó al oriente, a Bizancio, mucho se fue para el Imperio Romano Oriental, pero lo que se quedó en Europa todo se destruyó. Entonces tuvieron que empezar pues casi de cero. Empezaron sobre las ruinas de lo que había quedado del Imperio Romano. De hecho, vemos la mayor parte de los edificios de Roma antigua están desmantelados, pero no por una guerra, sino porque la gente empezó a agarrar pedazos de cantera, de mármol, etcétera, para hacer sus cimentaciones sus cimentaciones, sus paredes de los muros de otros edificios, ¿no? Pero bueno, a veces me salgo un poco del tema, es nada más para poner un marco, ahora sí hablando de marco conceptual, un marco conceptual de cómo vuelven a hacer este movimiento en Europa, a pesar de haber pasado por esa etapa distópica que fue la Edad Media. Entonces ya vivimos una distopía, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Pues sus tratados, ya para cerrar el tema de Alberti, debo de mencionar que sus tratados influyen en muchos arquitectos posteriores, como Palladio o Michelangelo, o Miguel Ángel, mejor dicho, ¿no? Muy bien, entonces ya vamos a dar un brinco, pasamos de la época cero con Vitruvio a 1500 con Alberti y el Renacimiento, y vamos a llegar a las corrientes teóricas, pues se puede decir, pues de la historia, vamos a decirlo así, historia reciente. Y con historia reciente me refiero, ahora vamos a meter otro término raro, historia moderna, porque también en historia del arte, la era moderna se considera desde el Renacimiento para acá, ¿eh? Nada más. Ahora sí que se los dejo como dicen, se los dejo al costo. La historia moderna se considera del Renacimiento para acá. Entonces vamos a hablar, pues sí, vamos a hablar de la historia moderna. Muy bien, entonces, surgen las corrientes teóricas que se van a corresponder o se van a responder a los cambios y avances sociales, culturales y tecnológicos. Aquí también tenemos que entender una cosa. La arquitectura y su teoría y todo lo que tiene que ver necesariamente está avanzando junto con la tecnología, junto con los cambios sociales y junto con el resto de las artes. No nada más las artes plásticas. La arquitectura y la literatura se influyen, se siguen influyendo. La arquitectura y la música se influyen. Se han influido antes y lo siguen haciendo ahora, ¿eh? Así que también eso es algo que no hay que olvidar. Entonces, el barroco en su tiempo, ahorita vemos que son construcciones antiguas y que antigüedad, pero el barroco en su tiempo era lo moderno. El urbanismo barroco, la ciudad barroca, era un sueño utópico, tanto como ahorita lo es Delaine en Arabia, por ejemplo. Eso es un tema también. Continuamos con el neoclasicismo, el romanticismo, el historicismo, el modernismo. Y ahí es donde entramos a aquel péndulo que vimos en aquel video de Mark Kushner, que habla sobre por qué los edificios del futuro van a ser modelados por usted, o van a ser modelados por ti. Vamos a ver ese péndulo, ¿no? Del barroco al neoclásico, del neoclásico al romanticismo, del romanticismo al historicismo, del historicismo al modernismo, del modernismo a la arquitectura moderna, del moderno al contemporáneo, etc. Al moderno al posmoderno, pero del moderno al posmoderno, el posmoderno del posmoderno al deconstructivismo. Todo eso lo vamos a analizar.
Entonces, cada una de esas corrientes teóricas que acabo de mencionar plantea sus propias visiones, su propia concepción de la forma, la función, la expresión y el significado de la arquitectura.